Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a la hora que estés escuchando esto, nos encontramos otra vez hoy aquí y hoy, justamente, es el último episodio de la serie de Simone Weil. Y antes de meterme de lleno en el tema de hoy, que es el vacío y la gracia, necesito hacer un pequeño descargo y decir un par de cosas. Porque esta semana no pude subir contenido extra sobre el podcast a redes porque ocurrieron bastantes cosas en la semana. El sábado falleció mi abuelo y entre eso y otras cosas que se fueron acumulando no tuve cabeza para otra cosa. Además, hace unos días mi expareja me avisó que le cambiaron la obra social por el trabajo y que no pudo mantenerme en el plan familiar. Y aunque ya no estamos juntas, ya hace mucho, y ya hablé bastante en este lugar de lo que fue ese vínculo, quiero decir algo que, si bien ya he dicho muchas veces, no lo he dicho en este ámbito. Y es que más allá de todo lo que pasó y de toda la mierda que podamos haber vivido y que yo viví en esa relación, estoy agradecida de que me haya incluido en su obra social y de que lo haya mantenido hasta hoy y que incluso haya intentado seguir manteniéndolo. Por eso mismo, siempre lo digo, pero no lo había dicho nunca en vivo. Y si bien avisarme era lo esperable o era lo mínimo, muchas personas dirán que podría haber hecho mi expareja, también podría haber hecho muchas otras cosas eh, y podría haber actuado de otra manera. Podría no haberlo mantenido una vez que nos terminamos de separar. Y sin embargo lo continuó. No continuó muchas otras cosas que sí dijo que iba a hacer también, pero por lo menos esto sí. Y tener esa cobertura fue una de las pocas cosas buenas que me quedaron de ese vínculo. Y aunque no justifica, como dije recién, todo lo malo que pasó, no quiero dejar de reconocerlo tampoco. Porque todos hacemos cosas malas y cosas buenas, y es bueno que también nos reconozcan en las cosas buenas que hacemos, por más que haya pasado lo que haya pasado. Dicho esto, quedarme sin obra social, obviamente es algo que me trae mucha angustia, porque siendo una persona trans y neurodivergente, el acceso a la salud no es algo que puedas dar por sentado. Hay medicaciones que necesito, hay controles que necesito, hay un montón de cosas que requieren cobertura, lamentablemente, y quedarte sin eso de golpe te deja en un lugar de mucha vulnerabilidad. Y todo esto me estuvo dando vueltas en la cabeza todo el fin de semana, y como si fuera poco, tuve un cruce con mi progenitor, a raíz del fallecimiento de mi abuelo, su padre. Principalmente mi progenitor tiene varios problemas de personalidad y de narcisismo, y no le gusta, como a muchas personas narcisistas, que les marquen sus errores. Y yo, en un contexto totalmente distinto y que no tenía nada que ver con el objetivo de lo que hice, publiqué una historia agradeciendo a mi abuelo porque mis abuelos paternos, y no muchas personas más de mi familia paterna, son las únicas personas con las que hoy mantengo contacto, o mantenía en el caso de mi abuelo, del lado paterno, si se quiere decir, de mi familia. Y yo agradezco mucho de parte de mis abuelos el que hayan sido tan abiertos y tan maduros respecto a mi transición, de hacer preguntas, de interesarse, no desde el lado de querer cambiarme o convencerme de que estaba equivocada, sino de aprender y de entender, de quedarse y de quererme tal cual yo era, y que esta actitud eh, no es común entre las personas trans. No es común que tu familia te banque, como por suerte mi familia me banca. Muy pocas personas no lo hacen, entre ellas mi progenitor. Y justo, bueno, yo publiqué una historia agradeciendo a mi abuelo, más allá de que no siempre tuvo el mejor carácter, de que era un tano que se hizo solo en la vida y de que trabajó toda su vida o casi toda su vida para darle una vida digna a sus hijos. Como nieta, lo que yo tenía para agradecerle era esto justamente. Decir públicamente que él fue más abierto y más maduro respecto a mi transición que incluso mi propio padre. Y que le agradecía por haberse quedado y querer seguir siendo parte de mi familia. Y algo que yo no me esperaba ese día del fallecimiento de mi abuelo era que mi progenitor iba a ver esa historia, cosa que yo no esperaba porque hace más de 5 años que no nos hablamos,
y me insultó. Por esto mismo, ¿no? Él sintió como un ataque que yo estaba diciendo la verdad. Normal en personas narcisistas, ya lo he hablado mucho, no acá, pero en otros contextos. Y a él no le gustó y se enojó. Y para colmo fue tan cobarde que ni siquiera esperó a que yo le contestara, sino que esperó a que yo viera ese mensaje y después me bloqueó. O sea, el objetivo principal de ese mensaje era lastimarme, cagarme el fin de semana. Y bueno, no quiero seguir más con esto. Eh, pero bueno, padres detestables si los hay en el mundo y en la vida. Lamentablemente me tocó uno de ellos. Em, por suerte tengo más. Así que nada, en resumen de esta semana, mi abuelo falleció, se fue. eh, mi progenitor me bloqueó después de 5 años de no hablar. Y mi obra social está en el aire. Y yo estoy filmando este episodio. No, además de todo, estoy estudiando para los parciales porque esta semana y la anterior fueron semana de parciales, así que nada, también estoy con mucho estrés por ese tema. Pero bien, se va dando. Más allá de todo eso, me gustaría agradecer a ustedes, los que escuchan Filosofando y los que ven Filosofando, porque aunque no subí nada, el podcast siguió teniendo interacciones. El episodio pasado fue uno de los más vistos hasta ahora. Y la gente sigue comentando, likeando y compartiendo. Y hay algo que me emociona un montón de cosas que estuve viendo sobre este proyecto, cosas que pasan, ¿no? De que desde Spotify, por ejemplo, estoy viendo que me están escuchando desde un montón de lugares. Desde Bogotá, Colombia, desde Ciudad de México, desde Estados Unidos, en Miami y en Ohio, quizá algún argentino que está viviendo el mundial, o algún hispanohablante también, ¿por qué no? Y por supuesto desde nuestro hermoso país, Argentina, en Buenos Aires, desde zona oeste y desde zona sur, en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, donde reside este podcast, en Córdoba, desde la capital, y desde otro lugar que no conozco, que es Río Ceballos, y desde Tucumán también, desde San Miguel de Tucumán. Y ustedes no saben lo que significa para mí ver esos nombres, porque hace un año jamás hubiera imaginado que alguien del otro lado del continente o en una ciudad que ni conozco se tomase el tiempo de regalarme 20 minutos, media hora de su tiempo para escuchar lo que tengo para decir. Y esa es una de las cosas que no esperaba y que no dependen de mí y que sin embargo pasan. Y con eso estoy muy agradecida con este proyecto porque estoy haciendo algo que me encanta y por las repercusiones que está teniendo. Por la gente que me dice, hey, escuché tu episodio y me gustó, me encantó, seguí así, ¿no? Y te dejan comentarios en los videos, en Spotify. Y la verdad eso me alegra un montón y estoy muy agradecida, como decía. Pero bueno, vamos al episodio en sí, vamos a empezar de una maldita vez. Y quiero detenerme a pensar en primera instancia en el vacío, porque este episodio se llama, no las cosas que le pasaron a Sasha en la semana, sino el vacío y la gracia. ¿Sí? Y siento que siempre, si bien todavía no expliqué lo que es la gracia, siempre hablamos más de la gracia que del vacío. Como si el vacío fuera solamente el mal momento que pasa rápido para que llegue lo bueno. Y la verdad es que no. El vacío es un lugar en sí mismo. Un lugar donde uno puede quedarse mucho tiempo. Días, meses, años. Y en el episodio anterior hablé de la desdicha. Pero después de la desdicha, cuando lo peor ya pasó, no aparece claridad. Aparece vacío. Y aparecen distintas preguntas que ya estuvimos planteando en el episodio anterior. ¿Qué queda cuando ya no queda identidad? ¿Qué queda cuando dejas de perseguir tus objetivos? ¿Qué queda cuando se cae la imagen de quien creías que eras? Durante mucho tiempo, yo fui la que estudiaba, la que trabajaba, la que producía, la que sostenía vínculos, la que se esforzaba por ser útil. Y cuando todo eso se cayó, el trabajo, la pareja, los proyectos, la estabilidad, lo primero que sentí fue justamente lo que les decía recién, desesperación, la nada misma. Y esa nada fue quizá lo más desorientador, porque no saber quién sos es una de las sensaciones más incómodas que existen. No tener un deseo claro, no saber si alguna vez deseaste por tu propia cuenta.
no solo no tener un deseo claro, no tener un plan, no tener una historia que contarte sobre vos mismo. Y creo que una de las cosas que más me costó entender es que el vacío no duele como una pérdida, aunque te sientas perdido o perdida en ese lugar. Una pérdida duele porque sabes que perdiste. Hay un objeto, algo que puedes señalar. Pero el vacío es bastante distinto, porque llega un momento en el que ya no sabes muy bien qué es lo que te falta. Solo sabes que falta algo, algo que no logras definir, y eso es muchísimo más difícil de explicar. A veces pensaba que lo que me pasaba era tristeza, simplemente. Después pensaba que era depresión. Después pensé que tenía que ver con mi neurodivergencia. Y nada de eso era mentira. Es más, todo eso era cierto desde un punto de vista, pero había algo más. Como si toda la estructura sobre la que había construido mi vida se hubiera ido cayendo de a poco, ¿no? En el episodio pasado hablé de esas pérdidas. Y acá no quiero volver a repetir eso. Lo que quiero contar es lo que pasó después, cuando todo eso dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un espacio vacío. Pero estar en ese espacio vacío no es fácil, porque el mundo no te deja en paz con tu silencio. La vida sigue. Vivimos en una época donde todo el tiempo estamos viendo la vida de los demás. Abrís Instagram y hay alguien emprendiendo, otra persona viajando, otro anunciando un ascenso. Y cuando vos estás perdido, todo eso hace muchísimo ruido. Porque no solo no sabes quién sos, sino que además parece que sos la única persona que no lo sabe. Y creo que esa es una de las formas más contemporáneas de la desdicha. No solamente sufrir, sino sufrir sintiendo que todo el resto ya descubrió el secreto de vivir. Y hay una frase que viene mucho de redes, de esta cultura de la positividad, y es lo de encontrar tu propósito, ¿no? Si no lograste lo que pretendés o lo que soñás es porque no encontraste tu propósito. Y siempre me hizo ruido porque ¿qué pasa si no lo encontrás? ¿Quiere decir que fracasaste? ¿Que todavía no buscaste lo suficiente? Vivimos rodeados de personas que nos prometen una versión mejor de nosotros mismos, ¿no? Sé tu mejor versión, la mejor pareja, el mejor trabajo, el mejor trabajador, tener una productividad mejor, deja de procrastinar. Y casi nadie nos enseña qué hacer cuando no tenemos ganas de mejorar. Cuando simplemente estamos cansados, cuando ya no queremos optimizarnos más. Y creo que ahí es donde aparece el vacío. No como una falla, sino como el momento en el que todas las respuestas dejan de convencernos. Cuando todas esas historias que te contaste sobre vos dejan de tener sentido para vos mismo incluso. Porque durante mucho tiempo yo pensé que mi problema era que todavía no había encontrado mi lugar, el lugar correcto. No había encontrado mi propósito. Y hoy ya no estoy tan seguro. Capaz el problema era otro. Capaz nunca había dejado de correr lo suficiente como para preguntarme si realmente quería ir hacia donde estaba yendo. Y cuando dejas de correr, cuando apagas un poquito el ruido, me parece una pregunta que no siempre queremos escuchar y que ya venimos planteando hace varios episodios. Y es, ¿quién soy si dejo de hacer todo lo que hago? ¿Quién soy si no estoy trabajando? Si no estoy estudiando, si nadie me necesita, si dejo de ser útil. ¿Quién soy? Vivimos en una cultura que nos entrena para llenar ese vacío. Con trabajo, con consumo, con parejas, con redes, con productividad, con títulos, con objetivos, con contenido, con dopamina, con compras también, con notificaciones, con lo que sea. Cualquier cosa antes de quedarnos quietos un puto segundo en el silencio de no saber quién carajo somos. Si estamos incómodos, ponemos música. Si una relación se termina, enseguida pasamos a la siguiente. No aprendemos nada de eso que se terminó.
pasamos directamente a la próxima historia, ¿no? Y así seguimos cometiendo errores a lo largo de las relaciones y haciendo mierda a gente también. Todo el tiempo estamos intentando ocupar cada rincón de nuestra existencia. Yo también lo hice. Lo sigo haciendo, de hecho, porque el silencio incomoda. En un punto yo me acuerdo que me anotaba en millones de cursos, cuando podía pagarlo, eh, para estar estudiando y no pensar. Que no me sobre un espacio de mi tiempo libre para poder pensar o para que esas voces de mierda en mi cabeza empezaran a charlar y a decirme cosas que no me gustaban. Porque el silencio incomoda, como decía recién. El vacío nos asusta. Pero llegó un momento en el que ya no pude seguir llenándolo. No porque hubiera aprendido una lección ni nada por el estilo, sino porque ya no me quedaban cosas con las que llenarlo, porque todas esas cosas con las que me había armado una hermosa pared y una hermosa historia, se habían caído. Y recién ahí empecé a preguntarme algo, cuando llegó este libro también. ¿Y si el problema no fuera el vacío? ¿Y si el problema fuera la desesperación que tenemos por evitarlo? El vacío, cuando no lo tapas, empieza a cambiar de textura. Deja de ser un agujero negro y empieza a ser un espacio. Algo que está ahí, disponible, sin formas, sin exigencias, sin planes, solo espacio. Y en ese espacio pueden pasar cosas. Esta pregunta de quiénes somos cuando dejamos de ser lo que somos es algo que nos viene acompañando desde el primer episodio de esta serie. Y ya la planteamos de distintos lugares, porque empezamos hablando de la utilidad, después hablamos de la atención, después del amor, después del dolor también. Y ahora todo eso apunta hacia acá, hacia este silencio, hacia este vacío. Simone Weil habla de dos fuerzas que se oponen. Una ya la conocemos, es la gravedad. Esa ley que te tira para abajo, que te hace creer que todo es intercambio, que el valor se gana y que el amor se merece. La que te dice que si no producís, no existís. Pero hay otra fuerza, una que Weil nombra con una palabra que para nosotros o para nuestro lenguaje habitual suena religiosa, pero que ella usa de un modo distinto. Ella habla de la gracia. Y para Weil, la gracia no tiene nada que ver con un Dios que premia o castiga. No es un favor divino, no es una respuesta celestial la gracia de Weil. Es algo mucho más terrenal y mucho más misterioso también, como suele ser toda esta obra de Weil. Porque ella dice que la gracia es aquello que llega sin que lo hayas provocado. Es lo que aparece cuando ya no puedes más. Es lo que rompe la cadena de causas y efectos, de méritos y recompensas. Por ejemplo, si la gravedad dice todo se paga, la gracia dice hay cosas que no. Weil dice que la gracia no se puede fabricar. No hay técnica, ni método, ni esfuerzo que garantice su llegada. Lo único que podemos hacer es prepararnos para recibirla, dice Weil. Y prepararse para ella es vaciarse. Un poco de lo que hablábamos en el episodio anterior. Dejar de intentar controlarlo todo. Dejar de exigirle a la vida que sea de una manera determinada. Dejar espacio, por así decirlo. Ella dice algo muy simple. Dice que la gracia solo puede entrar donde hay un vacío para recibirla, justamente lo que decíamos recién. Y a mí esa idea me cuesta. Me cuesta porque toda mi vida, como dije antes, intenté lo contrario. Intenté no dejar ningún vacío. Llenarlo de rendimiento, de estudio, de productividad, de proyectos, de personas, de expectativas. Y creo que esa fue una de las cosas más difíciles de aceptar. Que el vacío a veces aparece porque dejamos de sostener una ficción, una historia, una ficción sobre quiénes éramos y sobre la persona que creíamos que debíamos llegar a ser también. Cuando todo eso se cae, lo que queda parece insoportable. Pero acá Weil hace una pregunta completamente distinta. No pregunta cómo salir del vacío, sino que pregunta si somos capaces de permanecer un rato ahí. Un poco nos desafía también, ¿no? Eso. Y esa pregunta a mí me parece revolucionaria, porque todo alrededor nuestro nos dice exactamente lo contrario. Salí adelante, no te quedes pensando, sé feliz, ¿no? Hacé algo.
Hacer algo, hagan algo, que alguien haga algo. Y casi nadie nos dice, quédate un rato. Casi nadie nos dice, sentí lo que estás sintiendo. No para resignarte a eso, sino para escuchar qué aparece cuando dejas de hacer ruido. Es que todo el tiempo nos están diciendo que si querés algo tenés que salir a buscarlo, que depende de vos, que si no llegás es porque no te esforzaste lo suficiente. Y es una lógica que sirve para muchas cosas igual en la vida, no la critico, pero hay experiencias que no entran en esa lógica, como vimos en el episodio anterior. Si estás en un pozo depresivo, no salís por fuerza de voluntad. Si estás atravesando un duelo, no lo resolvés con un plan de acción. Si te quedaste sin certezas, no las recuperás esforzándote más. Y acá quiero ser honesta, porque hace un tiempo, no me acuerdo ahora en qué episodio especialmente, dije que en ese vacío empezaron a aparecer cosas, sin que yo hiciera nada. Y eso no es cierto del todo. Yo sí hacía cosas. Iba a terapia, tomaba medicación hasta que ya no pude pagarla, empecé una carrera nueva, estaba escribiendo una novela que aún todavía la estoy terminando de editar, pero que probablemente pronto sale. Empecé este proyecto, empecé el podcast, me levantaba cada día, aunque fuera solamente para mirar el techo. Lo que sí no hice fue controlar los resultados. Ninguna de las cosas que terminaron cambiando mi vida aparecieron porque yo las hubiera planificado. La gracia no es quedarse quieto y esperar un milagro. La gracia es hacer lo que puedes hacer, lo mínimo, lo que te sale. Y al mismo tiempo aceptar que el resultado no depende de vos. Porque la gracia no depende de vos, no funciona así. La gracia es ese amigo que te manda un mensaje justo cuando estabas por largar todo. Es la persona que se queda cuando no tenés nada para dar. Es ese familiar que te acepta sin condiciones. Es también la expareja que a pesar de todo te sostiene la obra social hasta que ya no puede. Es ese desconocido que escucha tu podcast y se siente menos solo. Son cosas que no mereces, que no pediste y que no podés devolver. Y el psicoanálisis entra acá de una forma muy precisa. Hay una idea que dice que el sujeto está estructurado alrededor de la falta, ¿no? Que nosotros nos estructuramos a través de la falta, ¿no? Del vacío, de un vacío. Que generalmente pensamos la falta como un problema, ¿no? Como algo que habría que resolver, ¿no? Me falta amor, me falta plata, me falta tiempo. Pero el psicoanálisis da vuelta completamente esa lógica. Dice que la falta no es un accidente, es constitutiva, porque es parte de lo que somos, es parte de lo que nos hace desear, ¿no? De la falta surge el deseo para el psicoanálisis. Y por esa falta nunca estamos completos. Si alguna vez estuviéramos completamente llenos, completamente resueltos, ¿qué desearíamos? Probablemente nada. Porque el deseo nace justamente ahí, en el espacio que todavía no está ocupado. Y esto, leído con Weil, es muy potente. Porque si el vacío no es un problema a resolver, sino una condición, entonces, con más razón, no se trata de llenarlo. Se trata de habitarlo. No desaparecer en el intento de taparlo con consumo, con trabajo, con vínculos, con validación externa, sino quedarse ahí. Sostener el no saber y esperar. Pero la gracia no siempre llega. Hay gente que se queda esperando en el vacío y no recibe nada. Hay dolores que no encuentran consuelos. Hay pérdidas que no se reparan, derechos que no se garantizan. Wade lo sabe, porque ella pasó por la guerra, por trabajar en una fábrica, por la enfermedad. No era ninguna ingenua. Sabía que el mundo no es justo y que la gracia no es una garantía. Por eso no promete nada. No dice que la gracia es un misterio, pero tampoco dice que es una certeza. Y sin embargo dice que la única actitud posible frente a eso es la espera. Una espera activa. Una espera que no exige, que no demanda, que no pone condiciones. Que simplemente se queda abierta, esperando, habitando. Yo
No sé si creo en la gracia, pero sé que hubo cosas y que hay cosas que no merecía o que no merezco. Y que sin embargo llegaron. Gente que se quedó, un libro que apareció justo a tiempo, un podcast que conectó con desconocidos y alguien que me vio como soy realmente y eligió quedarse. Y quizá la gracia no sea una respuesta. Quizá sea simplemente descubrir que el vacío no estaba tan vacío como creíamos. Se hizo un poco largo este episodio, pero empezamos esta serie, como dije, hablando de la utilidad, de cómo aprendimos a valer en la medida en la que servimos. Después hablamos de la atención, de esa forma rara de amor que no usa al otro. Hablamos de cómo desaparecemos en los vínculos para que el otro se quede. Y en el episodio pasado hablamos de la desdicha, de ese dolor que te aplasta y te hace dudar de tu propia existencia. Y hoy cerramos con el vacío y la gracia, con ese espacio que queda cuando todo se cae, y con esa fuerza que no depende de nosotros, esa posibilidad de que algo bueno aparezca sin que lo hayamos ganado. Toda la serie fue un recorrido por las formas en las que la gravedad opera en nuestras vidas, en el trabajo, en el amor, en el dolor, y también las formas en las que podemos resistirla, no desde la fuerza, sino desde la atención, desde el límite, desde la espera. No sé cómo nombrar eso. No sé si eso que Simone Weil llama gracia existe realmente, como decía hace unos minutos. Pero sé que a veces, cuando ya no puedes más, algo te sostiene. Algo que no esperabas, algo que no sabes de dónde salió, algo que no puedes fabricar, algo que tampoco puedes explicar. Y quizá eso sea lo más difícil de aceptar, que no todo depende de nosotros, que hay cosas que llegan sin haberlas conquistado, que hay encuentros, personas, libros, gestos, abrazos, que simplemente aparecen. Y tal vez Simone Weil tenía razón en una cosa. Para que algo pueda entrar, primero tiene que haber un lugar donde hacerlo. Antes de cerrar, les dejo una invitación. Para mí es difícil pedir esto, sobre todo porque Filosofando recién está empezando. Pero armé un Linktree que voy a dejar en mi perfil y acá abajo en la descripción de este episodio. Y ahí van a encontrar todas las redes del proyecto y también un cafecito por si tienen ganas de colaborar. Cualquier aporte me ayuda muchísimo a seguir dedicándole tiempo y energía a este proyecto mientras sostengo mi propia vida, básicamente, y a seguir construyendo este espacio. Y si no pueden colaborar, no pasa nada. Compartir un episodio con alguien también me ayuda un montón. Si este episodio te resonó, si esta serie te sirvió, si alguna de estas conversaciones te hizo compañía o te regaló una buena pregunta, puedes dejarlo en los comentarios, darle me gusta o compartirlo con alguien que creas que lo necesita. Pero esto no termina acá. Terminamos con Whale, sí, pero lo bueno es que arranca otra serie ahora. Vamos a seguir con Hegel y la fenomenología del espíritu. Pero eso lo dejamos para la próxima serie y para el próximo episodio. Por ahora, concluimos con Whale y con su libro, que recomiendo que lo lean, que lo compren o que lo bajen. No me importa cómo lo hagan. Si lo tienen físico, mejor. Pero lean el libro. Porque esta es una interpretación muy subjetiva de lo que a mí me llamó la atención y lo que a mí me resonó de este libro. Y cómo eso se refleja desde mi propia perspectiva en la realidad. Entonces animo a cualquiera a que compre, vea o lea o descargue ilegalmente ese libro y saque sus propias conclusiones. Por ahora llegamos hasta acá. Como siempre, mi nombre es Sasha y esto es Filosofando. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima.